Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a la Iglesia Betel. A la Iglesia Betel. Dios bendiga a la iglesia, la continúe bendiciendo con su palabra, con la verdad, con la justicia de Dios. La semana pasada tuvimos una semana muy especial. Esta va a ser igual de especial, pero con otras características. No se preocupe que no vamos a apagar el aire, ni vamos a estar de pie. Todos aquellos que deseen conocer un poco más de lo que sucedió la semana pasada, tienen todo el derecho de acercarse a nosotros en la semana. Pueden hacer una cita con los pastores o con nosotros, y nosotros tranquilamente y muy gustosamente estaremos explicándole doctrina y palabra en relación a lo que la semana pasada aconteció por bendición en nuestra congregación. Así que cualquier duda, usted se puede acercar a la pastora Lorena y ella hace una cita con nosotros o con los pastores que estén disponibles en ese momento, y muy gustosamente nos sentaremos con usted, los que podamos en ese momento, a explicarle, a enseñarle, a instruirle en los principios de Dios. Estoy gozoso porque estamos a casa llena. Quiero preguntar hoy, ¿cuántos invitados hay aquí? Levanten su mano, por favor. Pónganse en pie, por favor. Los invitados. Ustedes valen muchísimo. Son valiosísimos. Son tan valiosos que Dios trató con la iglesia la semana pasada por ustedes y por todos los que todavía tienen que venir. Bienvenidos, bienvenidas. Pueden tomar asiento. Vamos a dar un aplauso a nuestros invitados de hoy. Y esto tiene que ir en aumento. ¿Cuántos lo intentaron esta semana? Levante su mano. Qué bueno. Les felicito en el nombre del Señor. Sé que no es fácil predicar el Evangelio y a veces no es fácil invitar a personas a la iglesia a recibir la palabra de Dios, pero intentarlo, al final Dios da la victoria y bendice a tantas vidas que necesitan de Jesucristo. Amados hermanos, les amo, les bendigo. Se les quiere muchísimo. Estoy feliz. Así que no se preocupe, hoy estoy feliz. Estoy seguro que la semilla a muchos le habló, porque esas semillas hablan en varios idiomas. Hablan en la iglesia, hablan al salir de la iglesia, hablan en la semana. Pero a veces el Señor llega y las calla y empieza como a hablarle Dios a usted de la semilla, hasta que usted empieza como a reconvenir lo que venía pensando. Igual les digo para toda la congregación, si alguna murmuración o algo se levantó en su corazón, póngase delante de Dios para que pueda recibir la palabra de Dios fresca y la pueda recibir en el Espíritu y pida perdón. Porque usted sabe, aquí no somos diplomáticos, somos diplomáticos del cielo porque somos embajadores en Cristo. ¿Cuántos saben eso? Pero la única forma de que usted quede libre de las murmuraciones es pedir perdón. No, yo le pedí perdón a Dios. No, si usted murmuró de mí o de la pastora, venga y dice, perdón pastor, o si murmuró del otro, perdón, hice esto, quiero entender, no entiendo, y se le explica. ¿Sí o no? Porque estamos en el deber, los pastores, de explicar y de bendecir al pueblo de Dios. Cuando estuvimos en Mérida, habían alrededor de 5,000 personas, junto con los pastores y ministros que estaban allí, que estaban haciendo pactos. Yo no sé si estarían esos 5,000 o 6,000 personas equivocadas, pero Enlace se transmite en más de 120 países, algo así, y ellos hacen pactos, y yo no sé si esos 120 países con sus millones de personas estarán todas equivocadas. Lo cierto es que hay siempre un pensamiento de un lado y otro pensamiento de otro lado, y nosotros lo que tenemos que exaltar y glorificar es el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos.
Dios se encargará de juzgar cada cosa, cada corazón, cada persona, cada cosa. ¿Verdad que sí? Es como el que entra por una puerta vestido con la ropita gastada y con una franelita toda llena de tierra, y alguien voltea y dice, qué humilde ese señor. Y entra otra persona muy ataviada con un anillo de oro y la gente dice, qué altivo ese señor. Y realmente usted y yo no estamos en el corazón de ninguno de los dos para saber quién es el altivo y quién es el humilde. Lo único que nos va a mostrar la altivez o la humildad de una persona es su fruto. Diga conmigo, el fruto es el que nos muestra el corazón de las personas. Y si el fruto es bueno, las ramas son buenas, el árbol es bueno. Y si el fruto es malo, las ramas son malas y el árbol es malo. Entonces dígale que tiene al lado, ¿cuál es el fruto que yo tengo en mi mano de mi iglesia? ¿Cuál es el fruto que yo tengo en mi mano de mis hermanos? Por ese fruto me guiaré, dígale. Y el Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis, o los conocerán, como usted lo quiera decir. Hoy vamos a hablar de rompimiento. Y titulé el mensaje de hoy, rompimiento entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Para eso quiero que nos dirijamos al libro de Hechos capítulo 12. ¿Trajeron sus Biblias? Por favor, levante su Biblia allí donde usted se encuentra. Déjela arriba. Mire a su alrededor. ¿Cuántas Biblias hay hoy aquí? Hay bastantes Biblias. ¿Sabía usted que su Biblia puede salvarle la vida? La Biblia es una espada. Y me contentan que hayan traído sus Biblias, que aunque usted se pueda apoyar en la pantalla donde nosotros transmitimos las Escrituras, usted tenga la responsabilidad de traer su Biblia, porque es donde usted se va a alimentar, es donde usted va a leer, donde usted va a recibir directamente de las Escrituras. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Es la palabra de hoy. Va a ser todos los versículos y todos los pasajes bíblicos en la Nueva Versión Internacional. Algunos tienen la Reina Valera, otros tienen Dios habla hoy, pero yo voy a transmitir el mensaje por la Nueva Versión Internacional. Libro de Hechos capítulo 12 dice lo siguiente, desde el versículo 1. En este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacob, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Claro, porque Herodes era medio político, bueno, muy político, y él quería agradarle a todos, con el fin de tener adeptos que hicieran lo que él quisiera. Y como vio que esto le agradaba a los judíos, fue y prendió, no es que lo prendió en fuego, prendió es que lo agarró a Pedro. Porque alguno puede pensar que lo prendió, pobrecito, lo mató. No. Y al ver esto que agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Es decir, Herodes atrapa a Pedro, bueno, primero mata a aquel hombre, después atrapa a Pedro, después de atrapar a Pedro, lo mete en la cárcel, y después de meterlo en la cárcel dijo, después que termine la fiesta de la Pascua, lo voy a hacer comparecer ante un tribunal público. Y esos tribunales públicos eran candela. Diga que tiene la será candela. Porque esos tribunales públicos eran implacables. Y llevar a cualquier persona ante un tribunal público era exponerlo a la ley, y la ley prácticamente era imposible de cumplir. Así que Herodes sabía que llevarlo ante un tribunal público era condenarlo. Y lo quería condenar por lo que él le parecía o por lo que el pueblo lo estaba incitando a que lo condenara.
Versículo 4. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel, lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Estamos hablando de 16 soldados. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Diga conmigo, la iglesia estaba orando mientras Pedro estaba en la cárcel. Pero oraba fervientemente. Fervientemente. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, llegó el día, se acabó la fiesta de los panes sin levadura, que era lo que llamaban la Pascua. La Pascua era una fiesta que realizaban los judíos cada cierto tiempo, ¿con el fin de qué? ¿No saben? Y que celebra la independencia. El día de la independencia. La firma del acta de la independencia. Ellos lo llamaban el Sabbat. Es una fiesta donde ellos anuncian la venida del Mesías. Todavía lo están celebrando, ¿ya? Están esperando que venga el Mesías. Está buena esa, pastor, el día de la independencia. Voy a estar pendiente. Continúo, disculpen. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. O sea, este preso era de máxima seguridad. O sea, 2 soldados dentro de la cárcel con él. Él estaba encadenado, uno afuera esperándolo y los otros, en este caso eran 13 soldados más dándole vueltas a la cárcel, cuidando cada una de las puertas. Este era un Bin Laden. Así lo veían, y Pedro no había hecho nada malo, lo que hacía era predicar el evangelio. Y por eso lo tenían allí. Imagínense usted que tengan una persona metida presa por predicar sobre Cristo, sobre la moral, sobre las bienaventuranzas, sobre el Mesías. Una lluvia grande y poderosa se oye. Gloria a Jesús. Siempre que vamos a predicar algo poderoso, el Espíritu Santo hace que llueva. Qué bueno es Dios. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Yo quiero que usted vaya como colocándose mentalmente y visualizando esta historia que es tan interesante. De repente apareció un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Date prisa, levántate. Y en ese mismo instante que el ángel le dijo, imagínense usted, ¿a usted le gustaría que lo levantara un ángel? A mí me levanta un ángel de vez en cuando. ¿A usted le gustaría que le dieran unas palmaditas? Y después que le den unas palmaditas le digan: date prisa, que todas tus cadenas han caído. Levántate. ¿Usted se levantaría como? Como un tiro. ¿Sí o no? Bueno, depende, ¿no? Ahorita le digo. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. ¿Usted se imagina? Lo despierta un ángel a usted y le dice: sal de ahí, y usted empieza a caminar sin saber, sin estar seguro si usted está despierto, si usted está dormido. Usted no está seguro si es un ángel el que le está hablando, pero usted empieza a obedecer lo que Dios le dice, porque en su corazón hay un corazón obediente y sabe cuándo es la presencia de Dios el que le está hablando. Voy a aprovechar de tocar este punto. La semana pasada muchas personas fueron tocadas por un ángel a hacer cosas extraordinarias. Unos entendieron y otros no. Unos siguieron lo que estaban haciendo y otros creían que estaban haciendo, no sabían a quién estaban siguiendo, ni siquiera se pararon a seguirlo. ¿Sabe por qué? Porque unos se dejaron tocar por el ángel y otros no. Porque el que niega que aquí estaba la presencia del Espíritu Santo la semana pasada, casi tiene que nacer de nuevo. O caer de rodillas y arrepentirse delante de Dios. ¿Por qué será? ¿Será que sus hermanos se equivocaron y todos vinieron hoy porque son masoquistas? Pregúntese eso. Continuamos.
Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Es decir, pasaron por la primera guardia donde habían 4 soldados y pasaron por la segunda guardia donde habían 4 soldados más y llegaron a la puerta de la ciudad, que pasar la puerta de la ciudad ya estás libre. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel los dejó solo. En Hechos 12:21, vamos a continuar en Hechos 12:21, dice: el día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Es decir, el pueblo quería escuchar a Dios y no al hombre. Al instante un ángel del Señor, será el mismo ángel, este ángel era travieso. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado. Pero que se escuche. ¿A quién no le había dado? Y un ángel del Señor lo hirió. Y Herodes murió comido de gusanos, porque no le había dado la gloria. Y Herodes era un rey, un juez, un gobernante, y usted es un embajador de Cristo de estos tiempos. Yo me pregunto, ¿quién tiene más responsabilidad de darle la gloria a Dios? ¿Quién tenía? ¿Herodes o usted, que conoce los milagros y los hechos de Jesús y los milagros de este tiempo? Sin embargo, Herodes, por no darle la gloria a Dios, y no darle la gloria a Dios significa no entender lo que Dios está haciendo y llamar malo lo que Dios está haciendo, lo tocó un ángel, lo tocó apenas. Y Herodes murió, y no murió normalmente, sino murió comido por gusanos. Cuando usted está bien con el Señor, esta palabra a usted le agrada. Usted dice que se lo coman los gusanos, lo que no le den la gloria a Dios. Y cuando usted está mal con el Señor, usted dice, ¿cómo que es conmigo? Está pensando que no le di la gloria a Dios. Dios, la gloria es de Él. ¿Cuántos están bien con el Señor? Que se lo coman los gusanos. ¿Sí o no? No hay nada más maravilloso que ver que el Señor hace que se coman los gusanos al que no le da la gloria. Pero si usted tiene temor porque usted no le da la gloria a Dios de vez en cuando, empiece a reprender gusanos. Y continúa. Yo les he dicho, yo no estoy aquí para caerle bien a todo el mundo. Si hay algo que Jesús enseñó durante toda su trayectoria como pastor, como líder, como profeta, como sanador, como salvador, si algo enseñó el Señor Jesús en esos 3 años de ministerio, porque Jesús tuvo 3 años de ministerio. Yo creo que vivió 33 años. Yo cuando cumplí 34 años, ya yo me sentía satisfecho. Decía, bueno, ya cumplí 1 año más que el Señor, es demasiado. Y después de que yo tuve 3 años de ministerio, dije, se pasó el Señor dándome tanto regalo cuando Él tuvo 3 años nada más. El Señor vivió 33 años y solamente tuvo 3 años de ministerio, y mire todo lo que hizo Jesucristo. 3 años duró su ministerio. Desde que se hizo público hasta que murió en la cruz y resucitó. 3 años de ministerio. Si algo nos enseñó el Señor Jesús fue el poder de la intercesión individual y de la intercesión colectiva. ¿Alguien que me prenda el piano, por favor? Gracias. ¿Alguien tiene el control remoto por ahí? Ellos habían visto a un Jesús en el monte orando. ¿Se acuerdan cuando se apartaba? Ellos habían visto a Jesús y en algún momento le habían dicho al Señor, Señor, enséñanos a orar.
Eso está en el libro de Lucas capítulo 11. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Habían oído a Cristo decir en Mateo 18, 19: además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Ellos habían oído esto durante el peregrinar de Jesús. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está Jesús en medio nuestro y lo decimos siempre, aquí está Jesús. Pero Jesús está para el que le es revelado, para el que entiende que Jesús está en ese lugar y para el que le quiere tocar, le quiere palpar, quiere algo sobrenatural. ¿Cuánto tienes expectativa de que Dios pueda hacer algo sobrenatural en su vida? Él está para los que esperan algo sobrenatural. Él no está para los que esperan las cosas naturales, porque para las cosas naturales no es necesario que Jesús esté. Él está para las cosas sobrenaturales. Lo que está en su mente necesita una transformación sobrenatural. Lo que está en su corazón necesita una transformación sobrenatural. La iglesia en Venezuela necesita una transformación sobrenatural. Por eso las cosas que usted va viendo en la congregación que van sucediendo no son naturales, son sobrenaturales. No vea lo natural, porque si usted ve lo natural va a ver al hombre y el hombre le puede caer mal y a usted le puede parecer que el hombre está haciendo lo que le da la gana. Cuando usted ve lo sobrenatural, ve lo que está pasando aquí. Ve la obra de Jesús, no la obra de un hombre. No siga a los hombres, siga a Jesucristo y siga su palabra, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los hombres somos simplemente utensilios en las manos de Dios. Ahorita en la alabanza estaban sucediendo cosas sobrenaturales para el que tenía puesta la mirada en Jesucristo. Pero el que tiene la mirada puesta en la pastora no va a ver nada sobrenatural, va a ver simplemente a una mujer adorando. Pero cuando usted ve que esa mujer adorando la está usando el Señor, usted ve lo sobrenatural que está pasando. Entonces usted empieza a conectarse con la presencia de Dios. Donde 2 o más estén reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Pero es en su nombre, no es en el nombre de una persona, ni de una familia, ni de una iglesia. Es en el nombre de Jesucristo donde Dios se hace revelado, donde Él se presenta, donde Él se muestra. Usted no puede estar viendo a los hombres porque los hombres fallan, pero Jesucristo nunca falla ni fallará. Él es el mismo hoy y por los siglos, el mismo ayer, hoy y por siempre. Y ese es el Dios que se está manifestando esta mañana en este lugar. Y ese es el que te trajo a esta congregación. Y ese es el que hoy está haciendo que tú escuches su palabra. Vea siempre al Señor. Vea siempre al Señor. Él es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. El Padre de las luces, que es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que usted ve, capacidades, lo que sea, viene de Dios, de más nadie. De más nadie. Y si está puesto al servicio de Él, también es por su gracia. Todo viene de Dios. Así que ponga sus ojos en Él y mantenga un constante agradecimiento por ese Dios maravilloso que lo ha traído a este lugar para que usted escuche su palabra. Mantenga un constante agradecimiento. Yo creo que teníamos un Pedro que era así. Un Pedro que estaba en constante conexión con Dios y que sabía que el Señor le iba a rescatar en cualquier momento porque Él estaba honrando. En Getsemaní ellos también habían visto al Señor Jesús orar y decir: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Ellos tenían un testimonio tremendo de la oración, porque Jesús encarnaba la oración. Él no solamente les decían que tenían que orar, sino que Él oraba, clamaba, intercedía por Él y por los demás. Y dice la Escritura que aún intercede por nosotros, así como el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Escritura. Ellos vieron 3 años y medio de cosas que sucedían mientras Jesús oraba. Y sucedían cosas extraordinarias que las voy a mencionar. 3 cosas extraordinarias sucedían en medio del ministerio de Jesús. Número 1, sucedía la intercesión. Había un poder grande en la intercesión que traía, número 2, rompimiento. Y ese rompimiento traía finalmente lo que todos buscamos en Cristo Jesús para nuestra nación y nuestras vidas. Traía libertad, liberación. Todo esto lo vemos en el pasaje de Hechos 12. Cuando hablamos de intercesión es el acto de interceder o hacer una petición en lugar de otro delante de Dios. Es tomar
el lugar de otra persona. Interceder no es lo mismo que orar solamente. Interceder es colocarse en el lugar de otro para ir en la oración a la cruz, ir a la presencia de Dios para que Dios a favor de otro produzca algo. Fíjense que la iglesia estaba orando, intercediendo por Pedro, porque estaba orando por la circunstancia que estaba Pedro viviendo. Es decir, estaba intercediendo. Pedro quedaba atrás, la iglesia se colocaba delante para orar al Señor por Pedro que está atrás, porque Pedro que está aquí está orando por sí mismo y está clamando por su propia vida para permanecer fortalecido, para poder esperar la respuesta de Dios. En el momento que Pedro está allí, no es tiempo para que Pedro esté orando por la iglesia, es tiempo para que Pedro esté orando por sí mismo, es tiempo para que la iglesia esté orando por Pedro, porque quiere que Dios haga algo. Esto se llama interceder. Es como cuando usted intercede por sus familiares. Un familiar inconverso no puede orar porque no conoce al Señor. Usted se interpone entre Dios y él y le pide a Dios que lo toque, que lo transforme, que envíe un mensajero, que envíe a alguien que le hable de la palabra del Señor. Y cuando usted escucha los testimonios, después esta persona, si se transforma, su historia es que alguien le habló, que alguien le dijo algo, que vio algo escrito y por eso fue a la iglesia y se convirtió al Señor. Y usted puede entender que su intercesión tuvo poder, para el que lo pueda entender, porque hay gente que ora, pasan cosas milagrosas y después ni se acuerda que había orado. Buena parte de los que estamos aquí porque alguien intercedió por nuestra vida. ¿Cuántos entienden esto? Rompimiento tiene que ver con avance, conquista, progreso, logro, despunte. Es un término que puede significar irrumpir en las líneas de defensa del enemigo con fuerza y determinación. Cuando Pedro pasó la primera puerta, ya estaba irrumpiendo en las fuerzas del enemigo, ¿o no es así? Habían soldados por todos lados. La iglesia intercediendo, Pedro favorecido. Yo me imagino que mientras la iglesia intercedía, la oración de la iglesia, y lo puedo ver clarito, no era Señor, sácalo de esa cárcel, no. La oración de la iglesia entendida en ese tiempo era: Padre, envía un ángel a que saque a Pedro de ese lugar, porque lo único que lo puede librar es un ángel de ese lugar, que tú lo envíes. Intercedían: Padre, envía tu ángel. Y se lo voy a demostrar ahora. Liberación es el acto por el cual se liberta a alguien. En otras palabras, implica libertad de la esclavitud o de la cárcel. Independencia, libertad de acceso. Pedro estaba preso, metido en una cárcel, porque Herodes lo quería enjuiciar públicamente. La iglesia estaba intercediendo, tal cual como el ministerio de Jesús, intercediendo por Pedro. En medio de esa intercesión llega un ángel, toca a Pedro en el costado y lo levanta y lo despierta, y Pedro empieza a caminar tras el ángel. ¿Buscando qué? La libertad. ¿Quién le quería dar la libertad? El Señor. La libertad implicaba rompimiento. Se caen las cadenas. Lo primero que se rompe son las cadenas de sus manos. Apenas el ángel lo toca, empieza el primer rompimiento. Se caen las cadenas. Las cadenas representan muchas veces, o la mayoría de las veces, tus problemas, tus circunstancias personales, tus problemas físicos y aún tus problemas mentales y de conocimiento. ¿Cuántos saben que se tienen que caer cadenas en este lugar? ¿Y cuántos saben que necesitamos que intercedan por nosotros? Yo quiero que entendamos que la intercesión no es una opción. Según lo que muestra la Escritura, es una necesidad. Una necesidad. Liberación, entonces salir de la esclavitud. ¿Qué nos enseña este pasaje? Hay varios elementos que nos enseñan. Es que en primer lugar, que en casos de dificultad y de persecución, la intercesión individual y colectiva de la iglesia es determinante para obtener la victoria. Diga conmigo, la intercesión es determinante para obtener la victoria. Otra cosa que nos enseña este pasaje es que cada cierto tiempo se levanta un Herodes.
Cada cierto tiempo en nuestra vida se levanta un Herodes, algo grande en contra de nosotros, algo grande en contra de la familia, algo grande en contra de la iglesia, algo grande en contra de la unidad. Dependiendo de lo que usted esté cuidando, se levanta un Herodes. Si usted está cuidando a sus hijos, se quiere levantar un Herodes en contra de sus hijos. Si usted sabe que es responsable de cuidar a la iglesia, se quiere levantar un Herodes en contra de la iglesia. Si usted está buscando que Dios le bendiga materialmente y está peleando, se quiere levantar un Herodes en contra de su vida económica. Se levantan Herodes en la parte orgánica, física. Y Satanás también envía a sus demonios a que le hiera a usted parte de su organismo, porque se levantan Herodes. El primer Herodes que existió fue Herodes el Grande. Ese fue el que intentó matar a Jesús cuando nació. El primer Herodes que se levantó. Ese era malo, ¿verdad? Intentó matar a Jesús. ¿Se acuerdas de ese Herodes que mandó a matar a todos los niños? Ese es Herodes el Grande, en maldad. El segundo Herodes, hijo de Herodes el Grande, fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Otro bello Herodes, hijo del más bello. Quiero que sepa que cuando peleamos con el primer Herodes y lo vencemos, vamos a pelear con el segundo Herodes, que es el que nos quiere cortar la cabeza. El primero busca que nosotros moramos cuando somos niños. ¿A alguien le pasó eso? Que desde que era niño fue atacado para morir. Levanten su mano. El mismo caso mío. Desde que somos niños hay algunos que se levanta un Herodes para matarte, para que tú no puedas vivir. Después, cuando pasa el tiempo, hay un Herodes que se levanta para cortarte la cabeza, como pasó con Juan el Bautista. Cortarte la cabeza no significa que te desprendan el cráneo de tu cuerpo. Te puede cortar la cabeza Satanás quitándote el entendimiento espiritual que debes de tener. Te puede cortar la cabeza quitándote el amor que le tienes a la iglesia. Te puede cortar la cabeza quitándote el hogar que tienes. Te puede cortar la cabeza haciendo que tu ser entre en duda de las cosas de Dios. Te quita la cabeza. Y si usted ve en nuestro transcurrir o peregrinar, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, en nuestro peregrinar, ¿cuántas veces el enemigo ha tratado de quitarnos la cabeza en relación a nuestra fe? ¿Cuántas veces el enemigo ha tratado de quitarnos la cabeza en relación a nuestra convicción? Levante su mano el que le ha pasado eso, que el enemigo le ha dado duro ahí, mire. Hay más manos levantadas. Déjela arriba. Mire a su alrededor, por favor. Vea que usted no es el único que ha sido atacado. La iglesia toda, en el mundo entero, durante la historia de la iglesia, ha sido atacado en su mente y en su cabeza en relación a su fe y a sus convicciones. Porque Satanás sabe que levantando ese segundo Herodes, no va a llegar el tercer Herodes, que el cual vamos a destruir, y no habrá liberación. Porque al enemigo no le importa cuánto camines, él lo que quiere es que tú te detengas en algún momento. Y cuando ve que no te puede detener desde niño, va a intentar quitarte la fe. Por eso dice la escritura, instruye al niño en su camino, y cuando venga Herodes no podrá con él. Porque Herodes va a venir a tratar de atacar la mente del niño, va a tratar de sacar del niño el conocimiento que tiene de Dios. Pero Dios es fiel a su palabra y a su cumplimiento. Y cuando Él dice, instruye al niño en mi camino, y cuando fuere viejo no se apartará, es porque Dios sabe que vendrá algo a tratar de apartarlo de los principios de Dios. Y ese es Herodes, y Herodes será destruido por la instrucción de la palabra. Y se levantará en ese momento la doctrina de Dios, y esa doctrina barrerá con todos los Herodes que quieran destruir tu mente. El tercer Herodes es el nieto de Herodes el Grande. Este hombre de una generación hermosísima, una herencia bellísima. Ese es el Herodes llamado Herodes Agripa. Le daba gripe todos los días. Yo sé que ustedes sabían que yo iba a decir eso.
Este Herodes es el que mandó a matar a Jacob. Y ahora encarcela a Pedro. Porque Herodes se levanta en contra de todo lo que es propósito de Dios. Y estamos en medio del propósito santo y divino de Dios. Estamos ahorita, iglesia, en medio de un rompimiento, porque vamos a cumplir los propósitos santos y divinos de Dios. Ya el primer Herodes fue destruido. El segundo Herodes lo acabamos de destruir la semana pasada. Vamos a pelear contra el tercer Herodes y lo vamos a destruir en el nombre de Jesús. Porque él va en contra de los propósitos, pero la iglesia está firme y preparada para pelear y romper las cadenas y para estar al lado del ángel de Jehová y caminar con el ángel de Jehová hasta la puerta de la ciudad y salir por ella. Dale un aplauso a Cristo, que es para él. Escucha bien, este tercer Herodes se levanta en contra de la iglesia, se levanta en contra de los ministros de Dios, como fue el caso de Pedro, en contra de aquellos que están predicando el evangelio, que están llevando la palabra, en contra de aquellos que exhortan al pueblo a predicar el evangelio, en contra de aquellos que ponen en el pueblo la carga por las almas. Este Herodes se levanta molesto, se levanta con violencia. Quiere detener la predicación y el mover de Dios. Quiere poner a la iglesia en cárceles e inmovilizarlo. Quiere ponerle cadenas a los pastores. Quiere ponerle cadenas a las familias pastorales. Quiere ponerle cadenas a los líderes. Quiere ponerle cadenas a usted para que usted no lleve el mensaje de Cristo. Puso en la cárcel a Pedro y le puso 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada uno, es decir, 16 soldados para custodiar a un solo hombre. Además dice la escritura que Herodes tenía planes de maldad en contra de Pedro y en contra de la iglesia. Y si le puso 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada uno, a Pedro, que era un hombre en el cual no moraba el Espíritu Santo como en usted y como yo, porque ellos eran tocados por el Espíritu Santo, eran llenados, pero no como nosotros, que el Espíritu vive en medio nuestro, en medio de nuestro corazón. Si tocaba a Pedro y si estos demonios se multiplicaron sobre Pedro y se convirtieron en soldados, ¿cuánto más Satanás no va a querer poner soldados demoníacos alrededor de nosotros para que no podamos avanzar? Pregúntale al que tiene al lado, ¿cuántos demonios no habrán tratando de que tú no avances? Si habían 16 rodeando a Pedro, si habían 16 rodeando a Pedro, ¿cuántos no habrá alrededor de nosotros para que no pasemos la primera y la segunda puerta y lleguemos a la puerta de la ciudad y la puerta se abra sola? Este Herodes quiere que tengamos temor, quiere que tengamos duda, quiere que perdamos la fe y la certeza. ¿Cómo enfrentar a Herodes? Hechos 12:5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Intercesión. Parece que la iglesia en ese momento dijo algo. Se reunieron, me imagino yo. Se reunieron, la iglesia se reunió y dijeron: Pedro está preso, lo quieren matar. Está preso en un sitio donde ninguno de nosotros podemos llegar físicamente. Es injusto. Lo van a sacar después del día de la Pascua para juzgarlo públicamente y lo van a matar. Algo van a hacer con Pedro, que es un líder, está predicando el evangelio, está haciendo cosas tremendas. No podemos permitir que eso pase. ¿Y qué hizo la iglesia? Se pusieron de acuerdo. Yo me imagino que dijeron: vamos a decretar 21 días de ayuno. Vamos a orar todas las mañanas a las 5 de la mañana. Vamos a hacer grupos de oración que no paren. Mañana nos reunimos todos en la iglesia a las 7 de la noche a interceder de rodillas por Pedro. Porque interceder por Pedro era interceder por la iglesia. Era interceder por uno de los apóstoles, uno de los hombres llamados a expandir el evangelio en ese tiempo.
En ese tiempo veían las cadenas puestas sobre Pedro y veían a Pedro puesto en una cárcel. Pero yo quiero que usted sepa algo. En este tiempo, nosotros los pastores no estamos en cárceles ni estamos encadenados, pero créalo, el enemigo nos quiere poner en cárceles espirituales y nos quiere encadenar. Así que en estos tiempos también hace falta que se levante la iglesia a orar por los Pedros de este tiempo. Porque si usted ora por los Pedros de este tiempo, nosotros vamos a poder predicar el evangelio en todo lugar y Dios se va a glorificar en Venezuela y en su vida. ¿Cuántos Pedros hay aquí que necesitan oración? Lo segundo que nos enseña este pasaje en Hechos 12 es que vendrá un rompimiento espiritual en medio de la intercesión. En el versículo 7 dice: de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Ese es el rompimiento. Rompimiento es cuando las cadenas caen. Diga que tiene lado, cuando las cadenas caen. Rompimiento es cuando las cadenas caen de un hogar que está en destrucción. Rompimiento es cuando las cadenas caen de alguien que es adúltero. Rompimiento es cuando las cadenas caen de la boca de un murmurador. Rompimiento es cuando las cadenas caen de una iglesia que no crece, que no invita a nadie. Rompimiento es cuando las cadenas caen de un país que está dividido. Rompimiento es cuando las cadenas caen, y no estoy hablando de política, estoy hablando del mundo espiritual. Rompimiento es cuando las cadenas caen de los jóvenes y empiezan a vivir en una santidad real. Rompimiento es cuando las cadenas caen de la iglesia y la iglesia se une en un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Señor, un mismo sentir. Rompimiento es cuando la iglesia se puede unir para hacer algo específico y lo logra en el nombre de Jesús. Rompimiento es cuando la iglesia se une y va en contra del aborto, en contra de la ley de homosexualismo y logra que el Congreso no la apruebe. Rompimiento es cuando hay una unidad tan perfecta en el cuerpo de Cristo que no importa de la denominación que tú seas, se rompen las denominaciones y vamos todos juntos a lograr algo. Eso es rompimiento. Eso es rompimiento. Rompimiento es cuando hay perdón en las casas. Rompimiento es cuando se perdona lo imperdonable. Yo puedo perdonar esto, pero esto no lo perdonaría nunca. Pues cuando usted perdone lo que no perdonaría nunca, allí hay rompimiento. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar lo imperdonable? ¿Cuántos les ha tocado perdonar lo imperdonable? ¿Y que le perdonen lo imperdonable a usted? Así que la intercesión trae primero un rompimiento en nosotros y en nuestras familias. Pedro estaba durmiendo, estaba entre los soldados, entre dos soldados, y estaba con cadenas. Al romperse las cadenas de Pedro empieza lo sobrenatural, la avanzada sobrenatural. ¿Cómo podía caminar Pedro con esas cadenas? ¿Por qué no le dijo el ángel: ven con esas cadenas y camina saltando? Porque para que pudiera avanzar tenían que romperse las cadenas. Es imposible avanzar con unas cadenas puestas. Usted lo puede intentar, mire, puede estar abierta la primera, la segunda puerta y la puerta de la ciudad frente a usted, y usted no puede caminar con unas cadenas. Es más, el enemigo se lo hace, se las abre y le dice: camina pues, y no puede, para que te sientas como una basura. Y te dice: viste que estás encadenado, las puertas están abiertas, pero tú no puedes pasar por ellas, porque estás encadenado. ¿Sabes por qué estás encadenado? Porque no hay una iglesia que interceda por ti, porque nadie te ama. Eso es lo que hace sentirle el enemigo a la gente, ¿ve? No hay una iglesia que interceda por ti porque nadie te ama y porque tú no tienes puesta la mirada en Jesús. Así que Dios no va a enviar su ángel a que te saque de este lugar. Mira la ciudad desde aquí y sufre con las cadenas puestas. Eso es como pararse aquí, creer, decir: Dios va a hacer algo en la iglesia, pero nunca verlo. Tenía que existir la disposición de Pedro. ¿Cuál fue la disposición de Pedro? La disposición de Pedro fue la disposición que usted y yo tenemos que tener como iglesia. ¿Sabe cuál es la disposición de Pedro? Que cuando se siente la libertad,
Cuando se sabe que la libertad está frente a nosotros, se camina aunque no veas nada. La disposición de Pedro fue: no hay cadena. ¿Qué me guía? No lo sé, pero soy libre. La disposición de Pedro fue caminar con los ojos sin ver. Cuando usted quiere ver, no tiene la disposición de Pedro. Cuando usted abre sus ojos para ver no sé qué, usted lo que va a ver son las cadenas, las circunstancias. ¿Cuántos tienen la disposición de Pedro? ¿Cómo pudo aparecer el ángel en la cárcel? ¿Cómo es eso? En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, si no me equivoco, en la versión internacional, miren cómo dice. Hebreos 1, 14. Sí, esta es. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Si usted quería saber algo de los ángeles, aquí lo tiene. No de los ángeles en San Francisco allá en Estados Unidos, los ángeles de Dios. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino? Qué bonito, ¿verdad? Al servicio divino. No es que usted lo va a llamar para que le haga las arepas. Al servicio divino, cuando usted está predicando, cuando usted está confrontando, cuando usted está reprendiendo demonios, cuando usted está orando, cuando está aprendiendo la palabra del Señor, cuando viene a la iglesia, aquí hay ángeles de Dios al servicio divino, enviados, es decir, tienen que ser enviados. Por eso uno debe pedirle al Señor: envía tus ángeles. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Envía tus ángeles porque voy a predicar a una casa llena de tinieblas y necesito que estén tus ángeles alrededor de este siervo inútil. Sin ti no puedo hacer nada en ese lugar. Y usted ve cómo el Señor envía a sus ángeles, y a veces cuando envía a sus ángeles, si la casa está endemoniada, los perros se endemonian, empiezan a ladrar como unos locos. Y usted ve que pasa de todo, cosas sobrenaturales. Yo lo he vivido, no sé usted si lo ha vivido, pero yo he visto 1000 cosas raras, porque el Espíritu Santo, al manifestar, al enviar a sus ángeles, el ambiente espiritual cambia. Y a veces la gente se alborota más. Si tenía un demonio, se le sale el demonio ese día. ¿Sí o no? Son enviados a favor de los herederos de la salvación, enviados a favor suyo. Diga que tengan los ángeles, son enviados a tu favor. Por eso es que la iglesia intercedió pidiendo que enviaran ángeles, porque sabían que Pedro era un enviado y era un heredero de la salvación, y estaban orando para que el ángel del Señor fuera a hacer su trabajo. Yo declaro que lo que resta de año, Dios enviará sus ángeles a favor suyo para derribar toda cadena. Y declaro en el nombre de Jesús que usted va a cerrar bastante sus ojitos. Ponga sus manos en sus ojitos y dígale: ojos, qué cosas tan feas ves. Ahora ponga sus manos en los oídos y diga: oíditos bellos, santifíquense, dejen de escuchar basura y escuchen al Señor. Póngaselo otra vez en sus ojitos y diga: ojitos bellos, ¿hasta cuándo eres rebelde? En serio, esto no es un chiste. Someta su ser, su cuerpo, a la voluntad agradable de Dios. Esa era una de las cosas en las que Pedro estaba viviendo. Estaba viviendo agradando al Señor. Por eso le escuchaba lo que era de Dios y veía lo que era de Dios. Y cuando algo no era de Dios, sabía que eso no era de Dios y se apartaba de eso. Tenía la capacidad de hacer lo que Dios le decía sin ver, y lo hacía. Usted sabe que es difícil que usted esté acostado y se le pare un ángel y lo despierte. Es capaz que usted llegue y le eche agua bendita creyendo que es un demonio. No, porque es que brilla iluminado.
Si usted no está conectado con Dios, usted no sabe qué es lo que está parado allí, ¿oye? Tiene que estar conectado con el Señor. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado y usted ni cuenta se ha dado? No, pero la voz de Dios uno sabe cuándo es. No, Señor, cuando usted no está en la voluntad de Dios y usted está en rebeldía y en un corazón que todo lo quiere ver y todo lo quiere razonar, usted ni papa que Dios está hablando. Y Dios está hablando. Por eso sé que muchas personas están en lucha. Desde la semana pasada hasta esta semana hay una guerra espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no han dejado que el segundo Herodes muera. Y Dios está llamando a los que vamos a pelear contra el tercer Herodes, que es el que nos quiere encarcelar, pero nosotros no nos vamos a dejar encarcelar, porque vamos a dejar que el ángel de Jehová nos toque y nos levante, y vamos a caminar con los ojos cerrados a donde Él nos dice que caminemos, sin razonar las cosas humanas, viendo al invisible, viendo a Jesucristo. El rompimiento trae un avance sobrenatural en medio de un territorio enemigo. Fíjense que las instrucciones que Pedro siguió, estamos hablando de Pedro. Yo no sé cuántos respetan al apóstol Pedro, así como respetamos al apóstol Pablo, ¿verdad? Y respetamos al apóstol Guillermo Maldonado. Y respetamos al apóstol apostólico y a los apóstoles. Por ahí dicen que las esposas de los apóstoles son las epístolas. Es un chiste malo, un chiste malo. Sonría, vale. No lo tome así tan a pecho. Pastor diciendo esos chistes, Dios mío. Dios, perdónalo. Perdona a ese hombre, Señor. No sabe lo que hace. Ay, aleluya. Y mira cómo dice aleluya burlándose. Ay. Yo creo que Dios ve lo más profundo del corazón del hombre. No podemos andar en formas y figuras. ¿Sabe por qué? Porque los hombres que andan en formas y figuras se enamoran de otra mujer. Toma tu tomate. Todo el que anda en formas y figuras, las mujeres que andan en formas y figuras también se enamoran de otros hombres. Porque todo lo que es formas y figuras es falso, es mentira. Si usted quiere una iglesia en formas y figuras, está en la iglesia equivocada. Aquí somos lo que somos, gente normal que tenemos una bendición sobrenatural. Y como estamos en una bendición sobrenatural, la vamos a disfrutar, la vamos a vivir y la vamos a hacer vida como Cristo nos ordenó que lo hiciéramos. Sabemos quiénes somos en Cristo, no porque vino un negrito hermoso de allá de Puerto Rico y nos dijo que, oye, somos favorecidos. Sabemos que somos favorecidos porque Cristo mismo nos los dijo a nuestro corazón. ¿O no es así? Pastor Randolph, ¿sabe lo que dijo el pastor Alejandro este domingo? Pregúnteme por el privado. Le dijo además el ángel en el versículo 8, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió. ¿Se vistió Pedro? Imagínense a Pedro ahí acostado. Se levanta, se caen las cadenas, se viste y se pone las sandalias. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Escuche bien esto. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Atarse las sandalias significa, vas a tener que caminar. Porque ¿para qué las sandalias si no vas a caminar? Ponte las sandalias porque vamos a tener que caminar y mucho, iglesia. Así que ponte zapatos cómodos, porque lo que viene para la iglesia Betel es un caminar largo pero poderoso hacia una libertad extraordinaria.
Y cuando el Señor le dice, ponte la capa, yo quiero que sepas que toda capa en la Biblia, toda capa significa cobertura. Ponte las sandalias, métete debajo de tu cobertura y camina, porque sin la cobertura no vas a llegar a ninguna parte. Para que se abra la primera, la segunda puerta y la puerta última de la ciudad, ponte los zapatos, camina en santidad, en obediencia, bajo la cobertura, y llegarás al destino profético que Dios tiene para ti. ¿Estás listo para que lo que resta de año camine bajo la cobertura del Espíritu Santo, hagas morir a los 3 Herodes y llegues al final profético de tu vida, iglesia? Es tiempo de hacer morir a Herodes. Es tiempo de decirle: no puedes con mi vida, no puedes con mi futuro. Aquí están las sandalias puestas y voy detrás del ángel de Jehová, caminando hacia donde Él me diga. Toma asiento, iglesia. Ninguna victoria en Cristo Jesús ha sido con los ojos abiertos. No existe victoria en Cristo Jesús con los ojos abiertos, porque los ojos abiertos refutan la fe. Cuando Moisés se paró frente al Mar Rojo, espiritualmente y en su alma tenía los ojos cerrados, él no sabía qué podía hacer. Dios no le va a mostrar qué puede hacer, él tenía que hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y una vez que hizo lo que Dios le dijo que hiciera, que fue levantar su vara, fue cuando el Mar Rojo se abrió y pasaron por allí el pueblo de Israel. Cuando usted hace lo que Dios le dice, aunque usted no cree, no lo vea, pero lo cree, aunque usted no lo entienda, el asunto está en que lo queremos entender todo. ¿Usted lo quiere entender todo? Déjeme decirle, si usted lo quiere entender todo, la palabra fe para usted no existe. La palabra fe es para aquellos que saben que una parte no la van a entender. No la van a entender. Y cuando uno no entiende algo, viene la pregunta: ¿qué pasó aquí? Y como no tiene respuesta, uno dice: fue el Señor. ¿Qué le pasó a Herodes? Que nunca le dio la gloria a Dios. El reino crecía y muchas cosas sucedían bajo su dominio, y jamás le dio la gloria a Dios. Y cuando usted no se pregunta, y cuando usted no dice: fue por la gloria de Dios, fue el Señor el que lo hizo, es porque usted está diciendo: fui yo. Fui yo. Y si usted dice que usted fue, toma el riesgo de ser herido por el ángel del Señor, porque Dios, aunque haya depositado su gloria en nosotros, porque Dios depositó su gloria en nosotros, y la comparte desde el punto de vista de depositarios. Somos depositarios de su gloria, pero no la comparte desde el punto de vista de sus hechos, ni de su magnificencia. Somos depositarios de una gloria que brilla por la causa de Cristo, no brilla por su causa. Allí sí nos la compartió, nos dio de su gloria. Pero Dios no comparte su magnificencia y el brillo de su gloria con nadie. Ese brillo le pertenece a Él. Ese brillo que tú tienes en tus ojos cuando confesaste a Cristo, ese brillo que tú tienes cuando hablas del Señor a pecho abierto, ese brillo le pertenece a Él. Ese poder sobrenatural cuando impone las manos sobre los enfermos, que es parte de su gloria, ha sido depositado en ti, pero le pertenece a Él. ¿Cuántos entienden esto? Fíjense cómo dice Hechos 12:10. Pasaronle por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solos y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel los dejó solos. La primera guardia tenía 8 soldados. El ángel y Pedro pasaron por la primera guardia. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo pasaron esa guardia? Pareciera que el ángel anestesió a los soldados. ¿Qué habrán hecho los soldados en el momento que el ángel está pasando con Pedro? O se quedaron dormidos, o no podían hacer nada y estaban atados,
Porque las cadenas que tenía Pedro le fueron puestas a los soldados. Los soldados no pudieron moverse. Igual cuando usted pasa y cuando usted destruye al primer y al segundo Herodes, que usted ya vence con su mente y no permite que el enemigo le venga a robar lo que Dios le ha dado en su corazón y en su mente, usted tiene que atar después al hombre fuerte. Atar al hombre fuerte es atar a los demonios que realmente están atacando a su vida, porque usted va hacia la libertad, camino a la libertad. Yo quiero que sepa que el domingo pasado atamos a los demonios que tenían a la iglesia cómoda. Porque no podemos llegar a un final feliz si la iglesia se acomoda en su silla. Si la iglesia se acomoda en su silla y no recibe la exhortación como bálsamo, es porque es una iglesia con niveles de rebeldía. Y aquí hubo que dejar rebeldía, pensamiento. Y mucha gente aquí fue torturada en la semana por Satanás, no por el Espíritu Santo. Y Dios, por misericordia y por su gloria, lo trajo hoy a este lugar. ¿Sabía usted que las piedras hablan de Dios? Pero también hablan de Satanás. ¿Sabía usted que una palabra del Señor bastará para sanarle? Dice la Biblia. Pero también una palabra del diablo basta para enfermarlo. Dígale que tiene ¿a quién estás escuchando? La palabra de Dios o la palabra del enemigo. Llegaron y pasaron a la segunda guardia 8 soldados más y el ángel delante de Pedro y Pedro atrás. Interesante, este rompimiento implica una gran liberación, pero para los guardias implicó estar atados o dormidos. No le veo otra opción, porque no dice que murieron. No podían moverse, de alguna manera estaban detenidos. Qué interesante es saber que en un momento dado, cuando obedecemos a Dios y se caen las cadenas, tú vas caminando tranquilo y todos los demonios que te han acechado están detenidos. Si es el de la tristeza, no hay tristeza porque está detenido. Si es el de la duda, ahí está detenido. Si es el de la malicia, ahí está detenido. Las malas sospechas, ahí está detenido. El de la culpa, ahí está detenido. Por eso estoy caminando, ¿ves? Si es el de las situaciones económicas, ahí está detenido. Si es el demonio de la falta de integridad, ahí está detenido. De la falta de identidad, ahí está detenido. Yo estoy caminando por eso, porque ellos están detenidos. Ellos están detenidos. Y quizás no son 16, son 1500, porque yo no sé cuántos usará el enemigo para detenerlo a uno. Pero te aseguro que cuando el ángel del Señor camina frente a nosotros y nosotros nos hemos dejado tocar por él y nos pusimos las sandalias para caminar, los demonios están detenidos. Y si los demonios están detenidos, en el tiempo en que los demonios están detenidos, lo sobrenatural empieza a caminar. Empiezan a suceder las cosas que no sucedían cuando los demonios estaban desatados. Cuando están detenidos los demonios, empiezan a suceder las cosas que no sucedían cuando estaban desatados. Cuando los demonios en una iglesia están detenidos, van a suceder las cosas que no sucedían cuando la iglesia tenía los demonios desatados. Como los demonios están detenidos, va a empezar a suceder lo que no sucedía antes. Como están detenidos en tu familia, empiezan a suceder cosas que antes no sucedían. Como están detenidos los demonios en tus empresas, empiezan a suceder cosas que antes no sucedían, cosas sobrenaturales. Lo sobrenatural se acelera, empiezas a caminar hacia las puertas, hacia la victoria. Una de las cosas que hace el enemigo es colocar soldados alrededor de tu boca. Demonios, para que tú no hables, para que tú no prediques el evangelio. Cuando esos demonios son quitados, el evangelio empieza a correr de una manera vertiginosa. Y tú tienes que pedirle a Dios que quite eso de tu boca, que puedas predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y lo puedas predicar con denuedo, con fuerza, con gracia, con el poder del Espíritu Santo. Para terminar, el rompimiento que Dios trae es para que se abra la puerta de hierro. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Qué tremendo, ¿no? En Isaías 45:2 hace una analogía, una referencia a lo que son las puertas de hierro.
Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, los haré pedazos. Iglesia Betel, el Señor va delante de ti y está quebrantando cerrojos de hierro, los está haciendo pedazos. El mismo Señor que abre caminos está abriendo un camino a nuestra iglesia para ir a una dimensión espiritual diferente. Miren cómo sigue la escritura. En el mismo libro de Hechos, para terminar, dice así. Otra cosa que nos enseña la escritura, este pasaje bíblico, es que la iglesia tiene que seguir intercediendo hasta ver completada la liberación. Hechos 12, del 11 al 17. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces, voy por el 11. Entonces Pedro, vamos por el 11. Volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Verso 12, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Diga conmigo, ¿muchas personas estaban reunidas? Orando. Estaban orando. Todavía no habían visto a Pedro libre, estaban orando todavía. Imagínese usted cómo era la oración de constante, que en el momento que Pedro llegó, estaban orando por Pedro. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Es Pedro. Y Pedro atrás de la puerta. Así son algunas mujeres, ¿verdad? Y se acuerdan de y lo dejé allá afuera. Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Los mismos que estaban orando. ¿Ah? Eso quiere decir que en medio de la oración muchas veces hay la duda. ¿Sabe por qué? Porque la gloria es para Dios, no para los que están orando. Es para Dios. Dios le comparte su gloria para que oren, pero el brillo es de Dios. Entre tanto Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. ¿Cuántos pasmados hay aquí? Con la mano Pedro les hizo señales que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Imagínese usted Pedro contándole a la iglesia el gozo de la iglesia y Pedro diciéndole, vino un ángel, el ángel me dijo que me pusiera y ellos, el ángel respondió. Imagínense el gozo de la iglesia al ver que estaban clamando por un ángel y el ángel se apareció, hizo todos esos prodigios y señales y llevó a Pedro hasta ese lugar. Cuéntenles esto a Jacob y a los hermanos, le dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Quiero que sepan que mientras la iglesia continúa orando y clamando, sucede lo último que les voy a decir. Dios libera de la cárcel. Escuche bien que esto es importante. Dios libera de la cárcel a todos aquellos que no logran caminar de frente con el Señor y entender los propósitos de Dios. Los libera de la cárcel. Lo saca a una dimensión espiritual diferente. Libera al Herodes que desde niño te está atacando y destruyendo. Libera al Herodes que quiere quitarte de tu mente tu convicción y tu fe. Te libera de ese Herodes. Ese Herodes se levanta en estos tiempos de una manera tremenda, y sabe cómo plantar una semilla diabólica. Y tiene argumentos espirituales y aún bíblicos, satánicos, con la palabra torcida. Pero ¿sabes qué? Basta que veas su estilo de vida. Porque Herodes nunca lleva un estilo de vida santo. ¿Cuántos entienden esto? Cuando Dios te libra de Herodes, yo quiero que sepas que tú también tienes que dar un paso en libertad para salir de la presencia de ese Herodes que lastima
y tortura tu vida, porque Dios te va a poner entre su verdad y Herodes. Y el ángel te va a tocar, pero tú vas a tener que ser obediente como lo fue Pedro. Porque uno de los retos de Pedro, quiero que sepas esto, que no sé si lo has visto, es que se puso las sandalias y fue a caminar. Y si Pedro no hubiese tenido fe, a él lo hubiesen matado. Yo no sé si has visto esto, porque tú ves al ángel y la luz y todo, pero Pedro estaba arriesgándose a que lo que estaba viendo fuera una visión y lo mataran en la primera puerta. Pero Pedro tenía fe y prefirió separarse de la cárcel en donde estaba metido por la fe en Cristo Jesús, por la fe en lo que venía, y caminar. Dile que tiene al lado: líbrate de Herodes, líbrate de ese que te quiere perturbar tu mente. Ahora voy más allá, aunque sea tu amiga o tu amigo. Ahora voy más allá, aunque le debas algo, moralmente, no dejes que lo moral que le debes detenga tu vida espiritual, porque lo espiritual está por encima de toda deuda. Quiero que estés en cuenta con eso, porque generalmente Herodes es alguien que tiene cierta autoridad sobre nosotros. Era el gobernante, tenía autoridad sobre Pedro. Y Herodes siempre te va a querer meter preso y te va a decir todo lo que ha hecho por ti. Y ahí es donde tú tienes que decir: mi mente no la negocio con nadie, ni mi corazón. Mi mente y mi corazón son de Cristo Jesús. Fíjense cómo dice la Escritura. Lo vuelvo a leer para terminar. Seguían orando el pueblo y dice el versículo 21 al 24: el día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real, sentado en su trono. Imagínense el Herodes de su vida ahí sentado en su trono satánico, hablándole quién sabe qué cantidad de barbaridades a usted, del Dios que usted conoce, queriendo que usted no se ponga las sandalias. Lo tiene usted amarrado con 8 soldados y 8 soldados más, y usted sabe que espiritualmente eso está pasando y lo está torturando y lo está tratando de manipular. ¿Algún parecido con la realidad? Ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. Estos Herodes dan discursos y reúnen a la gente para dar discursos. ¿Algún parecido con la realidad? Levante su mano si alguien ha visto cosas así. Algunos, ¿verdad? La gente gritaba: voz de un Dios y no de hombre. Al instante el ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Y dice el 24: pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Cuando el pueblo se mantiene en oración, no solamente saca a Pedro de la cárcel, sino que quita a Herodes. Y después que quita a Herodes, la palabra sigue propagándose de manera extraordinaria por todos los rincones de la tierra. Y así declaro sobre nuestra iglesia que se cae el tercer Herodes, y hoy hay un rompimiento en contra de ese Herodes que quiere detener nuestra vida y quiere detener la iglesia. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que estar seguro de que el segundo Herodes ya murió. Gracias por disfrutar este mensaje junto a nosotros, impartido por nuestro pastor principal, Alejandro Beck. Ven con tu familia y conéctate al gran desafío. Síguenos en las redes sociales como IBCD Oficial y en la web como betel.com.be. Te esperamos.